empezar. Voy a poner en pantalla grande y vamos a ir pasándola. La idea del webinar de hoy es ver cómo transversalizar el enfoque de violencia de género en proyectos humanitarios, y para ello vamos a hacerlo escogiendo las intervenciones en efectivo y cupones como una de las herramientas de acción humanitaria que hay y que es cada vez más común en la acción humanitaria, y comprender cómo transversalizar el enfoque de violencia de género en las mismas y presentar lecciones aprendidas. Entonces, a ver si puedo... No puedo... Un segundo. Ahí, un segundo. Entonces vamos a empezar con los conceptos. ¿Veis la transparencia sobre violencia de género? Sí. Vale, perfecto. Por entrar en lo que es el concepto de violencia de género, se define como un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter social o de género entre hombres y mujeres. Puede ser físico, sexual o psicológico, y se pueden cometer tanto en el ámbito público como en privado. Los actos de violencia de género constituyen una violación de derechos humanos que está recogida en instrumentos y convenios internacionales, y muchas de las formas de violencia de género, aunque no todas, son actos delictivos de acuerdo a leyes y políticas nacionales. Entonces, vamos a ver un vídeo sobre violencia de género en emergencias para que veáis el concepto cómo aplica en la temática. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español y nada, lo pongo ahora. ¿Estáis viendo la pantalla? No. Voy a... Un segundo. Un segundo. Ahora... Vale. ¿Ahora se ve la pantalla del YouTube? Entiendo que sí, ¿no? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues lo pongo y lo vemos. Lo voy a poner en pantalla completa. Gender-based violence, or GBV, refers to any harm inflicted against a person's will. It results from discrimination and unequal power on the basis of gender roles and norms. It is an umbrella term for various forms of violence that can affect people of all genders, such as child marriage, intimate partner violence, sexual and emotional violence. It is used to establish or reinforce gender inequalities. GBV is widespread and disproportionately affects women and girls, with 1 in 3 worldwide experiencing physical and sexual violence. During crises, the risks of GBV can greatly increase, especially for those with least power, voice, and access to services or resources. Although we need to deliver immediate and life-saving assistance, if we don't recognize and address gender inequality and the risks of GBV, we may miss vital opportunities to assist those who are most in need, or may unintentionally expose them to further harm. So what must we do? Recognize that GBV is a life-threatening issue and assume it is happening regardless of whether incidents have been verified. Follow global guidelines and collaborate with specialists to look for GBV risks. Insecure shelters and gender-unaware camp design may increase risks of sexual violence. Schools and recreational activities, vital for the well-being of crisis-affected children, can also increase risks of GBV. As humanitarians, it is our responsibility to mitigate, prevent, and within our capability, respond to GBV. We must identify and address the different needs, capacities, and vulnerabilities of girls, boys, women, and men, and reduce their risks to GBV. Speak with vulnerable groups to identify and mitigate safety risks in your design, delivery, and evaluation of assistance. Address root causes of gender inequality by promoting the equal rights of women and girls and other marginalized groups.
Engage men and boys as advocates for gender equality and ending GBV. Reporting of GBV incidents is hindered by stigma and risks of further violence. This multiplies the physical, emotional, and social effects of GBV. It can restrict reporting rates and survivors' access to services. Specialists must provide gender-sensitive services without delay and establish confidential referral systems. Survivors' rights and informed consent are central. Prioritize safety, confidentiality, respect, and non-discrimination in your response. Non-specialists also have a key role to play. If someone discloses an incident to you, remember to look, listen, and link to information on available support. It is everyone's responsibility to prevent, mitigate, and respond to GBV. Together, we can stop gender-based violence. Vale. Vuelvo ahora a la presentación. A ver. Un segundo. Ay, ¿por qué no lo puedo? Un segundo, lo voy a... Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora. Espero que os haya gustado. Era un poco para que tengáis una idea de la violencia de género, del concepto y de cómo se da en la acción humanitaria. Para que tengáis unos datos, en Bangladesh, durante el conflicto armado, en el 71, se estima que 200.000 mujeres y niñas civiles fueron víctimas de violaciones por soldados pakistaníes. En Bosnia, un estudio determinó que más de 20.000 mujeres musulmanas habían sido violadas en Bosnia. En Camboya, el 75% de mujeres que participaron de un estudio eran supervivientes de violencia doméstica, a menudo en manos de sus parejas. Eso en 1990. En la República Democrática del Congo, miles de niñas y mujeres sufren desgarros de tejidos en la vagina y el recto, tras sobrevivir a brutales violaciones en las que se utilizan armas y ramas para violarlas. Una encuesta reveló que el 91% sufría una o varias enfermedades relacionadas con la violencia sexual. En 2004, en el tsunami, las agresiones sexuales y la violencia doméstica aumentaron. Y en Nicaragua, después del huracán Mitch, el 27% de las mujeres y el 21% de los hombres respondieron que los malos tratos a las mujeres habían aumentado después del huracán. Esto para contextualizar un poco los datos de violencia de género en acción humanitaria, en desastres y en conflictos. Ahora vamos a pasar al concepto de intervención transferencia humanitaria en especie. Un segundo, a ver si me funciona el... No pasa. Un segundo, perdonad. Ahora, el concepto de transferencias dinerarias en especie, o CVA en inglés, Cash and Voucher Assistance, es un término que engloba programas de ayuda humanitaria que proporcionan dinero en efectivo o vales o cupones canjeables por bienes y servicios directamente a las personas beneficiarias. Entonces, por un lado, pueden ser el efectivo para cubrir necesidades específicas, pero sin restricciones en cuanto a su uso, o pueden ser condicionales o incondicionales. También están las transferencias monetarias multipropósito, que son para cubrir una parte o la totalidad de las necesidades básicas o de recuperación de un hogar durante un tiempo determinado. Entonces, a modo de ejemplo, como respuesta a la crisis de Venezuela, en Colombia, en 2021, la Organización Internacional de Migraciones hizo un proyecto de transferencias monetarias multipropósito que tenía en cuenta beneficiarios migrantes y refugiadas venezolanos, retornados y retornadas colombianas y comunidades de acogida, sobre todo centrándose en hogares encabezados por mujeres y hogares con niños, adolescentes, ancianos o personas con discapacidad. Se realizó a través de transferencias bancarias y electrónicas, teniendo en cuenta que el valor de estas transferencias dependía del número de miembros del hogar.
y el seguimiento que se hizo a posteriori determinó que esa asistencia había satisfecho las necesidades y que se gastó principalmente en alimentos, mejoras en el hogar, pagos de alquiler y deudas. Entonces, para que veáis un poco también en un soporte visual más agradable, voy a salir de aquí y volvemos a YouTube. Si por lo que sea algo no se sigue, me avisáis y paro. Vale. Este es el vídeo, entiendo que se puede ver. Vale, lo pongo. Humanitarian crises, be they due to conflict or natural disasters, are affecting increasing numbers of people. In order to meet the needs of those affected by crisis, we need to understand people's priorities and enable them to meet these priorities in flexible and dignified ways. Without a thorough situation and response analysis, humanitarian assistance can also have unintended negative impacts on markets and businesses, ultimately affecting a community's ability to recover. Response analysis, including markets assessment, will assess what crisis-affected communities can acquire locally. Recognising that local providers can often meet demand, cash-based interventions are increasingly being provided, allowing households to purchase a wide range of humanitarian and recovery needs. Unrestricted cash or multi-purpose cash grants, provided alone or together with other goods and services, enable people to meet their priority needs, making aid more effective. Furthermore, providing multi-purpose cash grants has demonstrated positive impacts on local economies, and by respecting people's ability to choose what is most important to them, cash grants also safeguard dignity and self-esteem. But knowing if multi-purpose cash grants, or any cash-based intervention for that matter, is the right response requires governments, donors, aid agencies and communities to work better together. We need to understand how much to give and to whom, how households are planning to use cash and what they can acquire on their own. What are the constraints to accessing markets? What could be purchased on the market? What is the total demand? And how to help markets respond to that demand. Do certain people need extra support to receive or spend their cash? And in addition to regular needs, are there predictable needs for cash that can be added to the multi-purpose cash grant? Finally, how might our different interventions, be they cash, goods or services, be delivered better together? Not least in coordination with national safety net programmes where appropriate and feasible. We can get the most out of multi-purpose cash grants by simplifying complex rules for eligibility, delivering different forms of cash assistance together, monitoring how cash assistance complements other goods and services to achieve humanitarian outcomes, and by working together in needs assessment, market assessment, response design, and monitoring. Multi-purpose cash grants, a cost-effective and dignified way to help people affected by crisis meet their own survival and recovery-related priorities, which are naturally multi-sectoral. Vale, volvemos a la transparencia. En el vídeo trata una serie de conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Continuamos con el concepto de transferencias dinerarias y en especie. Hay otros tipos como el dinero por trabajo o cash for work,
que se trata de pagos condicionados a personas que participan en trabajos públicos o trabajo comunitario, normalmente poco cualificado, y que cuyos pagos se pueden realizar en función del tiempo trabajado o de los resultados. También están los vales o cupones, canjeables por bienes o servicios hasta un valor indicado o por bienes o servicios específicos. Y dinero a cambio de formación, que obliga al beneficiario a seguir una formación específica. Entonces, como ejemplo, OIM en Myanmar hizo una intervención de dinero por trabajo que se focalizó en lo que era la gestión de los campamentos y en lo que era la construcción y el mantenimiento de los refugios. Entonces, esa ayuda en efectivo combinó desarrollo de capacidades y habilidades y proporcionó ingresos a corto plazo, aumentando la participación de las mujeres. Y en el seguimiento que se hizo posteriormente, el 94% de las personas encuestadas indicó que gastó el dinero en alimentos, seguido de medicamentos y gastos relacionados con la salud. Y además, por otro lado, se motivó también para que se invirtieran en oportunidades de subsistencia, lo que dio lugar a mejoras a largo plazo en la generación de ingresos. Vale. A ver. Atascado el... Perdonad, no sé por qué se me queda atascado la transparencia. Entonces, teniendo ahora las ideas, los conceptos de lo que es violencia de género en la acción humanitaria y las intervenciones en transferencias de monetarias y en especie, vamos a empezar a ver cómo se transversaliza el enfoque de violencia de género en este tipo de proyectos. Entonces, bueno, la CVA o Cash and Voucher Assistance es una herramienta común en la acción humanitaria que se utiliza para satisfacer las necesidades de las personas desplazadas por crisis y conflictos. Es eficaz, eficiente y transparente y garantiza a las personas la libertad, la dignidad y la independencia para decidir sobre su propia recuperación. Esto se ha abordado también en el vídeo que acabamos de ver. Y considera que es más digno dar dinero para que cada hogar decida y no dar lo que es el bien físicamente, ¿no? Que puede ser desde la comida o desde paquetes de artículos de higiene u otros, o de menaje. Entonces, aunque cada vez hay más datos sobre el efecto de este tipo de transferencias dinerarias en especie en el bienestar y en el empoderamiento de las mujeres, todavía hay muy pocos datos y los que hay sí que indican que no se utiliza la perspectiva de género de una manera adecuada. Entonces, sí que es importante decir que el dar dinero en efectivo no es intrínsecamente arriesgado, pero si se diseña este tipo de intervenciones sin evaluar la dinámica de género o sopesar estos riesgos, puede haber consecuencias no deseadas, ¿no? Es el do no harm que ya conocemos. Y como también hemos visto en el vídeo primero, los esfuerzos para prevenir, responder y mitigar la violencia de género deben ser una prioridad para todos los actores en todas las respuestas humanitarias. Entonces, vamos a ver cómo transversalizar ese enfoque de género y violencia de género cuando decidimos hacer una transferencia dineraria o una especie. Hay que analizar la situación y la respuesta, ¿no? Entonces, por un lado, hay que analizar la situación de violencia de género y esto debe incluir todo lo que es relaciones de género, responsabilidades, dinámica de poder dentro del hogar, dentro de la comunidad, antes y durante la crisis, y asegurar la participación activa de las mujeres, las niñas y otros grupos en este análisis. Hay que evaluar y analizar el mercado, ¿no? En este último vídeo lo hablaba, ¿no? Hay que considerar los diferentes riesgos de violencia de género sobre el acceso seguro y equitativo a los mercados. Por ejemplo, si hay libertad de movimientos, las distancias, estacionalidad, disponibilidad de artículos específicos y horarios de funcionamiento del mercado, ¿no? Muchas veces se utilizan proveedores de servicios financieros, bancos, entonces hay que tener en cuenta sus horarios.
y considerar también posibles tensiones o violencia entre beneficiarios y comerciantes locales en el mercado, ¿no? Y analizar el sector privado. Y considerar también las barreras físicas, informativas y de actitud del sector privado. Y por otro lado, hay que, con estos datos hay que hacer un análisis específico de los riesgos de violencia de género para las transferencias generales o en especie. Para eso también hay que involucrar especialistas en violencia de género, tener en cuenta consideraciones para los diferentes grupos, ¿no? Como se ha mencionado en mujeres, niñas y otros grupos como aquellos con diversidad funcional o personas mayores o grupo LGTBIQ, y identificar mecanismos de prevención o mitigación. Y considerar esas relaciones dentro del hogar y de la comunidad que podrían aumentar los riesgos de violencia de género. Además, en el diseño, cuando se elige la población meta de estas transferencias generales en especie, hay que basarse en la evaluación de las necesidades de vulnerabilidad y de capacidad y en todas las aportaciones que nutran los especialistas en protección y violencia de género. Y considerar focalizar las transferencias en función del género u otras categorías, aunque no siempre hay que tener en cuenta personas en riesgo de violencia de género o supervivientes como las únicas metas. Debe de reflejar el contexto, esta selección, el análisis de riesgo de violencia de género y los objetivos que tenga la intervención monetaria o en especie. En cuanto al valor de la transferencia, la frecuencia y su duración, hay que considerar las posibles barreras y la discriminación basada en género, en edad u otros. Elegir un mecanismo que permita retirar pequeñas cantidades de dinero varias veces para reducir el riesgo de robo o violencia. Y tener en cuenta que algunos hogares pueden incurrir en costes adicionales, ¿no? Como aquellos que cuentan con personas con discapacidad, con lo cual necesitan transporte accesible, incluso aquellos que necesitan atención sanitaria, dispositivos de asistencia o cuando las responsabilidades del cuidado también tienen un impacto en las actividades generadoras de ingresos. Y considerar aspectos de género como la libertad de movimientos y el trabajo no remunerado de personas dependientes a la hora de elegir el momento adecuado para hacer esas transferencias, ¿no? Teniendo en cuenta que puede ser que mujeres no puedan acceder después de la puesta del sol o durante las horas de mayor actividad del día, porque bien están en sus actividades generadoras de ingresos o cuidando de estas personas dependientes. Y este monto o importe de la transferencia debe ser revisado y actualizado de manera periódica para que se ajuste al coste de vida. Luego, cuando seleccionamos los mecanismos de entrega, hay que tener en cuenta que incluir códigos de conducta, capacitaciones sobre el SEA, que es la protección contra la explotación y el abuso sexual, y protocolos para las derivaciones de violencia de género. Eso en los contratos con los socios o los proveedores de servicios financieros. Es decir, si se decide hacer una transferencia dineraria a través de un banco, a la hora de hacer el contrato con el banco habría que incluir estos códigos de conducta y capacitaciones sobre la violencia de género. Evaluar el acceso a los mecanismos de prestación, sobre todo en caso de nuevas tecnologías, e identificar mecanismos de entrega alternativos y también reconsiderar el mecanismo y la modalidad de entrega si acaban exacerbando los riesgos de violencia de género o generan más riesgos. Además, en cuanto a la estrategia de salida, una vez termina la transferencia dineraria en especie, hay muy pocas orientaciones sobre cuáles son las mejores prácticas en lo que respecta a la mitigación, pero sí que, por ejemplo, a nivel de registro y derivaciones sí que hay que garantizar que haya una coordinación con actores de violencia de género y agentes de protección y proporcionar formación y capacitación al personal de primera línea, no solo a los proveedores, sino al personal de la organización en la que se está trabajando. Y poner en marcha un mecanismo también de respuesta a la población beneficiaria
que sea accesible, ¿no? Que pueda haber una línea de atención telefónica, que sepamos si hay centros de servicios a la violencia de género y que podamos hacer derivaciones a los mismos. Si hubiera un caso de violencia de género durante la implementación de la actividad, ¿no? De transferencia dineraria o en especie. En la entrega hay que incorporar también estrategias de mitigación de violencia de género, procedimientos y políticas para compartir esa información confidencial sobre incidentes de violencia o procedimientos para informar, investigar y tomar medidas disciplinarias si hubiera un caso de explotación y abuso sexual por parte del personal trabajador. Y luego, en cuanto a protección de datos, incluir esta parte de protección de datos y confidencialidad de los datos personales y los códigos de conductas en los contratos con los socios o los proveedores de servicios financieros. En cuanto a coordinación, hay que estar siempre en contacto y coordinarse con organizaciones locales y comunitarias para alimentar, por un lado, el análisis de riesgos de la violencia de género, coordinarse también con equipos sectoriales y con puntos focales de violencia de género para abordar riesgos específicos, garantizar que las evaluaciones que se hagan con respecto a las transferencias dinerarias y en especie incluyan preguntas que exploren esos riesgos de violencia de género y que los datos sean desglosados por sexo, edad, discapacidad y otros factores. Abogar porque los socios y proveedores de servicios financieros integren la mitigación del riesgo de violencia de género, compartir buenas prácticas y asignar un punto focal de transferencia dineraria en especie que pueda participar en reuniones de coordinación de violencia de género. Y luego, por otro lado, en lo que es el monitoreo, habría que desagregar siempre por edad, género y discapacidad y otros factores, monitorizar esos riesgos de violencia de género que se han identificado y si se han tomado medidas de mitigación, se han puesto en marcha, ver si han sido eficaces, evaluar si los conocimientos y las habilidades de esos trabajadores en primera línea que hemos capacitado están en condición de poder derivar un caso de violencia de género o no. Y lo que sí que es importante es que nunca se debe supervisar el número de incidentes de violencia de género ni entrevistar o registrar detalles de ese incidente. Primero porque puede poner en riesgo a la superviviente y segundo porque la transferencia como tal no tiene como fin último la gestión de los casos de violencia de género. Luego, por otro lado, hay que realizar siempre un seguimiento posterior a la distribución para ver cómo se ha utilizado el dinero en efectivo, como hemos visto en el caso de los casos del Cash for Work y de la transferencia multipropósito de la OIM, tanto en Venezuela como en Myanmar. Y proporcionar siempre información en múltiples formatos, que incluyen formatos que mejoren la accesibilidad, que sean fáciles de leer o incluso no tanto de leer, sino que incluyan visualizaciones más gráficas para que la gente que no, por ejemplo, sabe leer o escribir lo pueda entender. Y luego, por último lado, la evaluación. Cuando se hace una evaluación al final de la intervención dineraria en especie, debe incluir la mitigación del riesgo de violencia de género para examinar si ha sido pertinente, eficaz, eficiente y si ha tenido impacto la intervención. Y se debe siempre recopilar pruebas y compartir lecciones aprendidas sobre lo que funciona para incluir a mujeres y niñas con discapacidad y otras personas con mayor riesgo de violencia de género en las transferencias dinerarias y en especie. Entonces, como ejemplo de indicadores que sean sensibles al género y que introduzcan un poco esta transversalización, he puesto un ejemplo de unos cuantos, como por ejemplo porcentaje de mujeres u otro grupo de riesgo desglosado que declaran sentirse inseguras o en riesgo de sufrir daños debido a cualquier aspecto relacionado con la CBA dentro o fuera del hogar. Porcentaje de beneficiarios o beneficiarias que declaran tener un acceso seguro al efectivo y a los mercados. Porcentaje de mujeres como receptoras principales dentro de los hogares que reciben asistencia en efectivo. Porcentaje neto o incremento porcentual en la concienciación y el acceso de los beneficiarios a servicios de protección
y porcentaje de hogares que informan de la disminución de tensiones en el hogar como resultado de la asistencia en efectivo. Y luego, como lecciones aprendidas, ya he comentado que hay pocos datos, pero lo que hay sí que manifiesta que estas intervenciones monetarias son especie. Si funcionan para las mujeres, pues, es porque son sensibles al género, porque no solo están diseñados para ellas, sino que, más importante aún, está diseñado con ellas, se basan en un sólido análisis de género, está diseñado para transformar roles y relaciones de género, para aumentar la capacidad de gestionar sus finanzas a largo plazo y está diseñado para protegerlas. Entonces, al integrar estas consideraciones sobre violencia de género en las intervenciones, se puede optimizar el dinero en efectivo como una herramienta para mejorar la protección de las poblaciones afectadas por las crisis y conflictos, para mitigar el riesgo de violencia recurrente en las crisis, para promover la recuperación y fomentar la resiliencia. Y aun con todo, se necesitan pruebas adicionales en términos de prácticas prometedoras y lecciones aprendidas que sirvan para mejorar el futuro de las intervenciones en especie y en dinero, en efectivo. Y hasta aquí hemos llegado. Creo que me he dejado un vídeo por poner, lo voy a poner, que es el que, a ver, resumiría un poco lo que es la transversalización del enfoque de género en las intervenciones de cash. Un segundo, lo voy a poner. A ver. Mainstream. Siento que los vídeos estén en inglés, pero la verdad es que no los he encontrado en castellano. Y bueno, pongo este último. Humanitarian crisis, During a humanitarian crisis, cash transfers can provide timely and flexible assistance. Cash allows households to make their own choices about how to best address their needs. Cash restores dignity. Despite some misconceptions, cash is not inherently risky, but it's important to know that cash transfers are not a one-size-fits-all. Communities need to be consulted on how cash can best meet their needs and ensure their protection. By listening and acting, we can help advance their resilience. Cash transfers, like any humanitarian assistance, require a tailor-made approach. This is due to gender inequality and imbalanced access to and control over resources. By using the right tools for initial assessment and ongoing monitoring, we can get cash right. We can mitigate any associated risks, like risks of gender-based violence, with the right program components. To do this, WRC and its partners have created a new toolkit to help you maximize the effectiveness of cash transfers. You can learn how to better tailor cash assistance, mitigate associated risks, and move away from the siloing of cash and GBV actors and activities. Working together, cash and GBV actors can coordinate to enhance their individual and collective impact. By proactively assessing individual and household level risk factors, cash actors can ensure safe and more effective assistance from the outset. And through intentional collaboration with GBV actors, cash actors can identify risks early and build mitigation strategies into their program design. In their support to GBV survivors, GBV actors can identify when cash can be used as a tool in case management. When core GBV response services, for example, health or legal services, are not available for free, cash can be a key aspect of survivors' recovery. GBV actors can coordinate with cash colleagues to tailor the financial component of case management to promote access and ensure safety. As conditions evolve, cash and GBV actors can monitor and adapt their programs to ensure safety and inclusion. For example, by adjusting the delivery mechanism, amount, and frequency of cash transfers. Through tailored, well-coordinated programming, cash transfers can help put displaced persons on a path to recovery. To learn how you can tailor cash assistance, please visit womensrefugeecommission.org. Vale, pues ya estaría.
Podemos dar paso ahora a preguntas, comentarios o reflexiones que queráis compartir. Sí, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Entré un poco tarde, entonces no he escuchado desde el inicio, pero tenía una consulta. Primero agradecerles también por tanta información. Espero que poder volver a ver el video grabado. Tenía una consulta respecto a la transversalización en situaciones de emergencia, porque tengo entendido que hay algunos lineamientos internacionales sobre los cuales no regimos, ¿no? A la hora de responder a la emergencia. Y estos lineamientos no necesariamente incluyen acciones con la perspectiva de género. Y a la hora de implementarlos, requieren de un presupuesto muchas veces adicional y fuera de estos lineamientos para poder ejecutarlos. ¿Cómo se puede hacer en esos casos? Porque muchas veces muchas organizaciones tienen la voluntad de incluir estas acciones con perspectiva de género, pero a la hora de la emergencia, por el apuro, el consorcio con otras organizaciones en donde se guían por estos parámetros de ayuda humanitaria, terminan dejando el tema de género afuera solo porque no está incluido en estos parámetros. Entonces, ¿cómo suelen abordarlo? ¿Cómo suelen trabajarlo? ¿Qué sugerencias brindan para poder asegurar ello, ¿no? Porque al menos yo soy asesora nacional de género en la fundación en la que estoy, en Ayuda en Acción, y sí tenemos muchas veces esas restricciones. Por ejemplo, ahora con el tema de las lluvias intensas en Piura y las inundaciones, se les da kits de alimentos o kits de higiene y se propone incluir el tema de higiene menstrual, por ejemplo, ¿no? Y al final pero eso no está en los parámetros internacionales. O en los de alimentación particular de repente para mujeres gestantes o mujeres con niños menores, bueno, con niños menores sí hay, ¿no? Pero, o adultos mayores o qué sé yo, ¿no? Entonces no está dentro de los lineamientos. Entonces por ahí es que quería saber de repente alguna información adicional, tips, etcétera. Muchísimas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Mira, a nivel de cuando hablas de alineamientos y lo que es herramientas para la transversalización del enfoque de violencia de género, quien tiene más guías es la IASC. Tiene directrices temáticas. Es verdad que hay un apartado de seguridad alimentaria, por ejemplo, para que hoy hemos tratado el tema de las intervenciones en efectivo y en especie, pero los hay para todos los sectores y esas sí que son, ayudan mucho porque te dan herramientas para todo el ciclo de proyecto y para todo tipo de proyecto por componente temático en acción humanitaria. Eso por un lado. En la página web te la puedo dejar ahora en el ¿cómo se llama? El chat del Teams, dejo el link y lo puedes consultar. Luego, por otro lado, lo que comentaba sobre el tema de los donantes, hombre, yo sí que yo trabajo mucho evaluando proyectos de violencia de género, salud sexual reproductiva y violencia de género, incluida la violencia sexual, y sí que son donantes de España, y sí que hay hay un enfoque de género y hay un enfoque de violencia de género, evidentemente, en los proyectos en los que tratamos. Es verdad que si el proyecto es sobre otra temática, ya sea agua y saneamiento o seguridad alimentaria, este enfoque mínimamente el de género, debería de incluirse. Y a mí me consta que la mayor parte de los donantes lo pide. A nivel de humanitaria, ECO
tiene lo que se llama marcador de género y lo tienes que rellenar. Pero sí que es verdad que si es mínimamente sensible al género el proyecto, puede que luego no se vea reflejado a nivel de recursos del presupuesto, ¿no? Con lo cual tampoco lo acabes implementando de la manera en la que deberías, si es como bien te he entendido que has manifestado, ¿no? Yo creo que eso ya es un tema complejo, porque al final creo que no solo pasa con el tema de violencia de género, sino también pasa con otros aspectos transversales, no únicamente vinculados a la implementación, sino también a la propia gestión de los proyectos, ¿no? Puede ser seguridad o pueden ser otros muchos. Entonces, no tengo tampoco una respuesta. O sea, yo he trabajado también con fondos propios, entonces eso te da también otro margen, pero es verdad que yo creo mucho de esta transversalización de la violencia de género sí que incluye actividades concretas, pero hay otras que no son más o sea, no están vinculadas a más coste, más allá en cuanto a tiempo del personal dedicado a evaluar necesidades o, claro, depende de la zona geográfica, si te tienes que desplazar o no, pero vamos, que es verdad que sí que puedes afinar un poco el presupuesto, por ejemplo, para hacer todo el análisis, por ejemplo, de violencia de género antes de empezar una intervención dineraria, de diseñarla. Pero vamos, no lo sé. Así en general no me resulta muy fácil, pero porque entiendo que cada uno de vosotras y vosotros en vuestros proyectos tenéis diferentes tipos de retos a nivel de presupuesto, a nivel de donante, con lo cual me resulta un poco difícil, pero es lo que te digo. O sea, a nivel de reglamentación o de herramientas, la IA es clave y luego, por otro lado, todo lo que puedas integrar de manera en el presupuesto a la hora de hacer todo lo que es el ciclo de proyecto, digamos, de tu intervención en dinero en efectivo, pues en la medida de lo posible hacerlo. Muchas gracias, Ana. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? O puede ser pregunta, puede ser comentario, no sé, o alguna reflexión, o no sé si algunas de vosotras tenéis experiencia en este tipo de proyectos de transferencias o no, si en ese caso se ha incorporado el enfoque de género y de violencia de género o no. No sé, yo por mi parte hace 10 años sí que participé en un proyecto de transferencias de efectivo y no me consta que tuviéramos un enfoque de género. O sea, yo tampoco estaba en un puesto programático, pero estaba más en un puesto operativo, pero no, y lo hicimos a través de un banco y sí que dimos una especie de cupones para llevar un control y hacer un monitoreo después de quién había ido a por el dinero y quién no, pero no recuerdo que hubiera sido muy sensible al género, ¿no? Y es algo que, bueno, creo que en los últimos años, como este tipo de intervenciones es cada vez más común y de hecho los financiadores cada vez ¿cómo se dice? Nos las piden o las refuerzan más, pues sí que es cada vez más común, ¿no? Y lo que hablamos, dignifican más al personal a las personas beneficiarias porque es mejor recibir el dinero y gastarlo en lo que necesites a que te den pues, un saco de comida o un kit de artículos de higiene. Bueno, si puedo participar de nuevo. Sí. Nosotros tenemos un programa de cash transfer con personas migrantes. Uh-huh. Hay algunas acciones que se han logrado aplicar con enfoque de género y otras no. Uh-huh. Las que se han logrado es, bueno, justamente la elección de las personas que reciben este cash transfer es en base a una ficha de vulnerabilidad. Entonces,
evidentemente se mide no solo el género, sino otras características, pero muchas de las personas que reciben el cash transfer finalmente son mujeres, ¿no? Por las características que son medidas en la ficha. Algo que hemos implementado, por ejemplo, es la capacitación de las personas que recogen la información, porque es presencial, que recogen la información de una ficha previa a la entrega del cash transfer, para que estén capacitados y capacitadas en caso esta persona refiera que vive alguna situación de violencia y que esta pueda ser de alguna manera derivada a los centros de atención, porque nosotros como fundación no atendemos. Entonces, se tiene una guía de derivación de acuerdo a las zonas de intervención en las que están. Entonces, en principio se les deriva a esas zonas. También algo que hemos incluido es que a veces se ha brindado información de rutas de atención, por ejemplo, de qué hacer en esos casos, o alguna información adicional. Algo que se ha querido incluir, que me parece vital para procesos de cash transfer, pero requiere de repente recurso humano adicional, tiempo adicional, presupuesto adicional, y no se ha hecho, es hacer un seguimiento post la entrega de cash transfer para saber si ha tenido algún problema. O sea, se hace un monitoreo post, pero básicamente para saber si lo recogió o no. Pero muchas veces, como tú lo has mencionado también, no hay un control, o sea, no hay control de los recursos por parte de las mujeres como parte de la violencia machista que existe, ¿no? Entonces, no hay necesariamente un acompañamiento para asegurar que la persona ha podido utilizar adecuadamente ese dinero de acuerdo a las necesidades y expectativas que tenía, si no ha sido manipulada o chantajeada o violentada para poder ejecutarlo. Y eso me parece vital. Y otro punto que queríamos reforzar como parte de ese programa, y tampoco se ha hecho, y creo que es fundamental, es que dado que nosotros no atendemos casos de violencia, que claramente se da porque es una población de múltiples formas vulneradas, es fortalecer las capacidades de los centros de atención a donde son derivadas. Porque muchas veces pasa que no las atienden, o porque no tienen documento de identificación nacional, o porque hay estereotipos respecto a las personas migrantes, o revictimización en general, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es vital también que los centros de atención a donde se derivan sean fortalecidos, y tener algún tipo de acompañamiento, al menos una llamada: oye, enviamos a fulanita, ¿la atendiste o algún problema? Como hacer algún tipo de seguimiento y ser responsables al respecto, ¿no? Eso es lo que podría complementar. Gracias. Vale, pues muy bien, muchísimas gracias. Mira, yo creo que ha sido un ejemplo también muy, muy claro, ¿no? De cómo en qué medida habéis podido integrar el enfoque de género y de violencia de género, y en qué medida no. Y bueno, y si habéis sacado lecciones aprendidas, pues eso ya es mucho. O sea, felicidades. Tenemos 5 minutillos más. Si queréis comentar algo más o hacer alguna pregunta, voy a poner el vínculo de la IAS para que lo tengáis. A ver. A ver, que lo cojo aquí. Ahí tenéis el link en el chat por si queréis acceder a él. Está en inglés, pero esta página está también en castellano y en francés. Es verdad que a veces el castellano, las traducciones son un poco, no sé, así se me hace raro, pero bueno, igual puede ser algo más mío personal, pero tenéis ahí recursos más que suficientes. Vale, pues no sé, Laura, si quieres ya podemos ir dando por finalizada. Como he dicho, como se ha grabado, se pondrá a vuestra disposición, y la gente que no ha podido estar hoy pues lo podrá ver online. Y nada más. Muchísimas gracias por asistir.
Y nada, que espero que estéis bien.